Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue ayer por la noche, lamentablemente, la eliminación de River en la Copa Liga Profesional. Los dirigidos por Marcelo Gallardo cayeron 2-1 en el Monumental ante Tigre, jugaron un muy mal partido y lamentablemente quedaron eliminados de la competencia local. Lo único que le queda en este semestre es disputar los dos últimos compromisos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde deberán asegurar no solamente la clasificación, sino también conseguir el primer lugar del grupo. En cuanto al encuentro de ayer, River jugó verdaderamente muy mal. Hubo alguna que otra circunstancia en la que pudo haber torcido el rumbo del encuentro, pero sinceramente Tigre es el justo vencedor, más allá de que quizás no fue súper superior justamente al equipo del muñeco. Sin embargo, fue a hacer al Monumental un partido muy pero muy inteligente, le salieron básicamente todas las cosas y por el lado del más grande todo lo contrario. Tuvo errores insólitos, no tuvo un juego interno lo suficientemente productivo y es por eso que se terminó quedando con las manos vacías. ¡Empecemos! Vamos a comenzar haciendo un breve comentario de cada uno de los futbolistas. Lo que hay que aclarar es que ninguno va a ser positivo, más que nada, más allá de quizás uno o dos puntos no altos, pero que pudieron destacarse por sobre el resto, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores en general tuvo un rendimiento verdaderamente muy por debajo de lo que se amerita en esta clase de encuentros. Empecemos con Franco Armani. Prácticamente sin participación, más allá de un par de jugadas en las que tuvo que asegurar remates abajo, y sí tapó una muy buena pelota, un remate de Retegui, pero que posteriormente había sido anulado por fuera de juego. Cuando la jugada se efectuó, se estaba todavía desarrollando con normalidad, pero finalmente iba a ser anulada. Después de eso, sin responsabilidad en los goles, es cierto que en el segundo tanto la pelota le pasa por abajo, pero es un mano a mano y es muy difícil de contener. A Herrera y a Casco, si bien es cierto que tienen diferentes jerarquías porque Milton es claramente un jugador muchísimo más hecho, en este partido les pasó exactamente lo mismo. Futbolistas que defensivamente no dieron toda la solidez necesaria, más allá de que no fueron atacados intensamente, no pudieron ganar todos los duelos defensivos y a la hora de atacar fueron demasiado laterales. A ver si me explico. Generalmente en River los laterales juegan prácticamente de wings y en esta oportunidad no pasaron absolutamente casi nunca al ataque, más allá de una de Casco en el primer tiempo que terminó siendo bien atorada por Gonzalo Marinelli, el arquero de Tigre. Los centrales tuvieron un flojo partido. Pablo Díaz no lo venía haciendo mal, pero comete un verdadero horror en el segundo tanto del Matador. Quiere salir jugando, entrega mal una pelota y después no puede recuperarse a tiempo y Colidio terminaría marcando el segundo gol. Héctor David Martínez no tuvo un buen partido ni a la hora de defender ni tampoco a la hora de lanzar balones largos, falló muchísimos pases y desde que se recuperó de su lesión no pudo volver a tener el rendimiento esperado. En la mitad de la cancha, para la sorpresa de todos, Enzo Pérez tuvo un mal partido. No pasó bien la pelota, muchas de las asistencias que daba hacia sus compañeros eran pases intrascendentes que no lograban desbaratar al mediocampo de Tigre y es por eso que terminó redondeando un partido quizás no malo, pero sí muy normal para lo que es Enzo Pérez. Enzo Fernández, más allá de que no tuvo el mejor rendimiento en cuanto a la regularidad de los 90 minutos, claramente es el más destacado por el verdadero golazo que mete. Cuando el partido estaba básicamente en un bache, Tigre estaba ganando por 1-0, River tenía la pelota como la tuvo todo el partido, lo que pasa es que no supo qué hacer con ella. Enzo Fernández en el borde del área con un verdadero derechazo marcaría el empate, al ángulo clavó la pelota inatajable para el guardameta visitante y es por eso que termina siendo el más destacado del partido. Nicolás de la Cruz corrió bastante, tuvo alguna que otra recuperación, generalmente en la mitad de la cancha termina siendo de los futbolistas que más recuperan el balón por el lado de River, pero a la hora de generar peligro poco y nada. Como el resto de sus compañeros en ofensiva, River no tuvo un buen juego interno y esto claramente perjudicó al uruguayo. Los de arriba, Tomás Pochettino es quien le ganó hoy por hoy el lugar a Santiago Simón. Habrá que ver si en los últimos dos partidos, ya con el descanso necesario, porque recordemos también que Pochettino en principio entró por Simón porque este último tenía que descansar sí o sí, porque tuvo que jugar más partidos seguidos de lo requerido debido a la lesión de Juanfer Quintero. Pero vamos con Pochettino, se perdió un gol increíble en el primer tiempo que hubiera significado el empate y no tuvo verdaderamente un buen encuentro. La realidad es que se mostró bastante apagado y no pudo tener la continuidad en el juego necesaria como para destacarse. Ezequiel Barco, más o menos lo mismo que Pochettino, pero por el otro costado. hizo muchas gambetas un tanto intrascendentes para la mitad de la cancha cuando podría haber acelerado hacia adelante.
de nada sirve, si bien es cierto que la habilidad de Barco provoca, por ejemplo, tiros libres a favor de River porque le hacen muchísimas faltas, de nada va a servir que cada vez que tenga que encarar a un rival lo haga para el costado y no para el arco. Tiene que ser un futbolista muchísimo más vertical, como se sabe que lo es, y es por eso que sorprende el bajo nivel que tuvo en este partido. Y Julián Álvarez lamentablemente no tuvo un buen encuentro en general, le rebotó muchísimo la pelota, tuvo algún que otro desmarque interesante, pero nunca pudo quedar en posición de gol, y claramente cuando no está bien es el jugador que más siente River que no está, porque no tiene ninguna llegada, ninguna oportunidad de generar jugadas ofensivas, y es por eso que el nivel terminó siendo en general totalmente bastante bajo. El primer tiempo Tigre empezó mejor y así lo demostró. 5 minutos llegaba el gol y la apertura del marcador. Retegui de cabeza, muy buen cabezazo del centro delantero matador que no venía siendo titular en el torneo porque quien estaba de arranque era Pablo Magnin. Yo lo había dado de hecho a este último en la alineación titular en la previa que hice, pero finalmente Diego Martínez, un gran entrenador que ascendió al equipo la temporada pasada, optó por Retegui y la verdad es que le respondió con creces. Un muy buen cabezazo para marcar el primer tanto, y a River claramente a partir de ahí se le complicó porque la impaciencia empieza a jugar desde muchísimo más temprano. Generalmente el equipo que se muestra impaciente cuando no puede marcar un gol, pero esto sucede cuando el partido ya está promediando el segundo tiempo, porque estás empatando 0-0 o empatando 1-1 y obviamente una igualdad en el Monumental es lo mismo que una derrota. Sin embargo acá, como la caída empezó muchísimo antes, ya desde el arranque los jugadores se mostraron muy pero muy imprecisos, sin ningún motivo para atacar en algunas oportunidades. Por ejemplo, si nos vamos al costado derecho, Pochettino intentaba hacer un tándem con Herrera y también con Enzo Fernández, pero en ningún momento lograron hacer el 2 contra 1 contra los defensores de Tigre. De hecho, si nos vamos a ese primer tiempo, River tuvo 2 situaciones de gol. Un remate de Enzo Fernández, el futbolista más peligroso del equipo, desde afuera del área que pasó al lado del palo, y la de Tomás Pochettino, que se fue también rozando el palo izquierdo del arquero Marinelli. Después de eso River no tuvo ninguna posibilidad más para convertir. También es cierto que Tigre no tuvo muchas, pero a eso jugaba el equipo visitante, a aprovechar los errores que posteriormente iba a tener el Millonario, y también hay que tener en cuenta que ya iba ganando 1-0, había hecho su trabajo porque anteriormente en la previa del gol también había generado una ocasión. Tigre terminó respondiendo muy bien dentro del campo de juego y River no supo en ningún momento en ese primer tiempo cómo desbaratar ese mediocampo que estaba muy bien plantado, una defensa que en ningún momento sufrió sobresaltos verdaderamente. Como dije, Barco encaraba más para el medio que verticalmente, lo que no provocaba que los defensores se sintieran amenazados porque siempre llegaban los mediocampistas a socorrerlos. Julián Álvarez estaba muy estático, por momentos dentro del área, por momentos fuera de ella, pero tampoco lograba desnivelar, y es por eso que en la segunda parte River tenía que hacer un cambio verdaderamente en cuanto a lo futbolístico, porque actitud nunca le faltó al equipo. River termina perdiendo este partido simplemente porque no logró jugar bien al fútbol y porque Tigre estuvo mejor en el transcurso de los 90 minutos. Vamos a la segunda parte, más o menos todo comenzó igual que la primera, un equipo de River dominando la pelota con muchísima posesión de la misma, Tigre preparado para contragolpear, tuvo alguna que otra ocasión el equipo de Victoria con remates desviados sin poder quizás dejar a sus jugadores perfilados de la mejor manera como para generar peligro en el arco de Armani, pero después de eso el partido era más de lo mismo, un River tocando la pelota de acá para allá, pero sin lograr profundizar lo suficiente como para generar situaciones de gol. Hasta que promediando el segundo tiempo, finalmente se encuentra un hueco, no para generar una situación de gol clara, porque en un principio no parecía eso. River movió la pelota de izquierda a derecha en 3/4 del campo rival, le termina quedando a Enzo Fernández un poco más atrás de la media luna y con un verdadero derechazo, una especie de volea o de media volea porque tampoco fue tan así, termina clavando la pelota en el ángulo y marcando el empate. Un gol de otro partido, River no merecía en ese momento el empate. Es verdad que Tigre no era superior, como lo dije al principio, pero tampoco estaba haciendo las cosas mal, Tigre estaba defendiéndose muy bien y ahora a lo mejor con la igualdad River iba a empezar a moverse de otra manera, sacar un poco la cabeza de la tierra, tener más confianza y así de esa manera generar más juego colectivo y asociado como para
mover un poco a los defensores de Tigre, que cuando tuvo que defender con 4 defensores lo hizo, cuando tuvo que defender con 5 lo hizo, cuando tuvo que correr lo hizo, cuando tuvo que jugar lo hizo, y es por eso que terminó redondeando un buen partido sin generar demasiadas situaciones de gol y sin tener la pelota. El simple hecho de complicar a River y de acertar en los momentos juntos termina haciendo que el Matador haya redondeado una buena clasificación hacia los cuartos de final. ¿Cuándo llegaría finalmente el tanto definitorio para el equipo visitante? Paulo Díaz estaba saliendo jugando y termina cometiendo un error grave. La pelota le termina quedando a Colidio, que avanza aproximadamente unos 20-25 metros con la pelota y define ante la salida de Armani, que no puede llegar a checar a tiempo. El remate a lo mejor fue demasiado rápido como para que el arquero de River llegara a estar lo más cerca del piso posible, como para que la pelota no le pasara por abajo y así haber evitado el triunfo de Tigre. No pudo ser, y River en lo que quedó el encuentro ahí terminó confundiendo verdaderamente todos los caminos. Volvió a impacientarse totalmente porque estaba perdiendo 2-1, porque ahora sí el cronómetro iba bajando cada vez más rápido, quedaba cada vez menos tiempo y obviamente una derrota significaba la eliminación total. No era un partido más de la primera fase en la cual una caída no significaba la eliminación. De hecho, perdió River 3 partidos y aún así terminó segundo, siendo el segundo mejor equipo de la tabla general contando las 2 zonas. River terminó mostrando su peor cara en esos últimos minutos, no fue lo suficientemente efectivo a la hora de jugar y tampoco pudo ser lo suficientemente profundo como para generar alguna situación de gol clara que significara el empate. Hubo una discusión de un probable penal a Palavecino, sin embargo en la repetición se muestra que no fue tan así. Efectivamente termina siendo la polémica y en la cancha claramente pareció penal, pero finalmente no fue. Tigre termina llevándose el triunfo por 2-1 y River quedó eliminado de la Copa Liga Profesional. Y ahora vamos a hablar del futuro de Enzo Fernández en el próximo mercado de pases, porque si bien la intención del futbolista es terminar, al menos en este 2022, jugando con la camiseta del Millonario, que quiere jugar toda la Copa Libertadores y para eso deberá quedarse, la realidad es que ya desde Europa empiezan a aparecer equipos que pueden llegar a realizar ofertas con muchísimo más fuerza. De hecho, fue tapa de un diario de Portugal que informa que el Benfica, uno de los 2 clubes más importantes de aquel país, estaría interesado en hacer uso de la opción de la cláusula para incorporar a Enzo Fernández. El monto de la misma es de 20 millones de euros que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Es por eso que si bien en un principio parecería muy complicado que esto pueda suceder, la realidad es que un futbolista como Enzo Fernández puede llegar a tener ese increíble valor y no hay que descartar absolutamente nada. Ya en las últimas semanas también se había mencionado de que el Manchester City, además de llevarse a Julián Álvarez, porque ya lo compró en enero y porque ahora haría uso de la cláusula de repesca de 1,5 millones de euros, también podría llegar a realizar una propuesta muy firme por Enzo Fernández. Lo más seguro es que esto finalmente no suceda, porque el City, al quedar eliminado de la Champions, únicamente estaría buscando jugadores de verdadera experiencia a partir de ahora, y es por eso que Enzo Fernández no entraría en ese apartado, porque no ha jugado todavía en el fútbol europeo. Los únicos 2 equipos en los cuales ha jugado han sido River y Defensa y Justicia. Es por eso que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede en el siguiente periodo de transferencias. Recordemos que una vez finalice la Copa Libertadores el 25 de mayo para River, que va a ser su último partido ante Alianza Lima, habrá que ver si los jugadores se van un tiempo de vacaciones. A mí me parece que no dan los tiempos, justamente porque el 5 de junio, aproximadamente 10 días después, estará comenzando la nueva Liga Profesional. Es verdad que para los octavos de final de la Copa Libertadores todavía va a faltar, porque la ida va a ser a fines de junio, mientras que el partido de vuelta va a ser a principios de julio. Esto quiere decir que puede haber algún ofrecimiento no solamente en medio de esos compromisos, sino también después. El mercado de pases en Europa cierra en agosto, inclusive después de que hayan finalizado los cuartos de final de la Copa Libertadores. Está claro que va a haber que esperar para hablar de eso, porque lo primero que tiene que hacer River es pasar la fase de grupos, algo que está muy cerca, pero posteriormente tendrá que pasar también los octavos de final. Enzo Fernández ha declarado cada vez que le han preguntado que él quiere seguir jugando en River un tiempo más, pero no sabemos efectivamente qué es lo que puede llegar a pasar si una oferta lo verdaderamente potente y concreta llega a las oficinas de la institución de Núñez.
Y ahora una noticia referida exclusivamente al equipo y al jugador que ven en pantalla. ¿Cuándo va a estar a disposición Juan Fernando Quintero? Ya pasaron 23 días del desgarro que sufrió un día antes de que el Millonario enfrentara a Talleres en Córdoba. El colombiano iba a ser titular en aquel compromiso, pero lamentablemente sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y no pudo ser de la partida. La idea es que en estos días ya esté recibiendo la alta médica y que esté a disposición para el cotejo del jueves 19 de mayo en el Estadio Monumental frente a Colo-Colo de Chile por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un encuentro que, si bien todo parecería indicar que no será definitivo, que River, aún perdiendo por un gol, va a seguir manteniendo el primer lugar del grupo, con una igualdad se asegura la clasificación a octavos y con una victoria se estaría asegurando el primer puesto, por lo que va a ser muy pero muy importante, además de que hay que recuperarse de lo que fue la caída de ayer frente a Tigre en el Antonio Vespucio Liberty. Pero volviendo a Quintero, si bien ayer Marcelo Gallardo dijo que los tiempos todavía están en óptimas condiciones, la realidad es que el entrenador quiere contar ya con el colombiano. De hecho, también se refirió a Matías Suárez como dos futbolistas que hubieran podido solucionar ciertas cuestiones en el partido de ayer, debido a que ingresando en los segundos tiempos han sido muy pero muy importantes en este semestre. Quintero, en el tiempo que ha estado en River, tanto en el primer ciclo como este, que es su segunda etapa, ha ingresado muchísimas veces en los complementos y ha definido partidos, no solamente marcando goles, recordando, está claro, la final en Madrid, en el Santiago Bernabéu, en la cual marcó el segundo tanto en la victoria por 3-1, pero también ha sido partícipe de muchas asistencias y también de que River evolucionara en el juego en el segundo tiempo. Si nos vamos al encuentro de ayer ante Tigre, en ese momento en el cual el equipo tenía la impaciencia total por no poder ni siquiera hilvanar un par de pases seguidos, que empezó a tirar centros prácticamente al Divino Botón, a Julián Abra y a Brian Romero, que ya había ingresado, pero sin ningún tipo de sentido, sin un objetivo claro. Más allá de que alguna que otra situación de gol pudo generar, la realidad es que con Quintero dentro de la cancha, el Millonario hubiera tenido un juego muchísimo más pausado, muchas más conexiones. No digo que con Quintero hubiera podido dar vuelta el marcador y llevarse el compromiso, muchas veces ha perdido con Juanfer dentro de la cancha, pero Quintero te da una opción que ningún otro futbolista del plantel tiene, y es por eso que Gallardo debe recuperarlo cuanto antes. Ya no hay verdaderamente compromisos muy importantes en este semestre, los dos que quedan, obviamente no hay que quitarles valor porque son por Copa Libertadores, pero de no mediar inconvenientes no serían de alto riesgo para River, que debería sacarlos adelante y clasificar a los octavos de final, no digo sin problema, pero por lo menos con un margen más grande que el que lo ha hecho en las anteriores ediciones de la Copa. Quintero estaría listo para volver en tan solo un par de días y el fin de semana ya debería entrenarse a la par con el resto de sus compañeros, o por lo menos los primeros días de la siguiente semana. El jueves tendría que estar a disposición, está claro que no va a ser titular, pero mientras ocupe un lugar en el banco de suplentes va a ser igual de importante. Para cerrar y contando un poco lo que va a seguir en el itinerario de River, seguramente el plantel tenga un par de días libres después de lo que fue una seguidilla muy importante de partidos consecutivos, más allá, y esto lo explicó Gallardo, de que nada tiene que ver esta seguidilla con el compromiso de ayer. El propio muñeco dejó de lado cualquier tipo de excusa, no hizo hincapié en un posible cansancio de algunos de los futbolistas, teniendo en cuenta que el domingo no jugó prácticamente ninguno. Los que más jugaron fueron Pochettino, Barco y Álvarez, que disputaron 20 minutos en el segundo tiempo, pero prácticamente en un partido sin exigencia. Y ayer Tigre puso toda la carne al asador y River pareció que no estuvo a la altura, por lo menos en gran parte del encuentro. Pero teniendo en cuenta lo que viene, River va a tener a todos los jugadores disponibles para enfrentar a Colo-Colo y a Alianza Lima. Suárez y Quintero van a estar recuperados y Gallardo buscará volver a encontrar la mejor versión del equipo en estos últimos dos partidos. Después de eso veremos si hay un descanso más prolongado, porque empieza la liga profesional, que recordemos, los 28 equipos todos contra todos, el ganador va a la Copa Libertadores y posteriormente sabremos quién es el rival en los octavos, y a fines del próximo mes se realizará la siguiente fase de la Copa. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.